Las torres de cristal de Vela Prime ardían bajo un cielo rojo. El comandante Sakti apretó su delgado cuerpo contra la pared rota mientras otra explosión sacudía el suelo. Su gente moría. Los Ketari nunca habían conocido una guerra como esta. Durante 3000 años, habían vivido en paz, compartiendo sus dones curativos con cualquiera que los solicitara. Ahora, las máquinas Bort estaban convirtiendo su hermoso mundo en una fábrica de muerte. Los antebrazos de Sechotai temblaban mientras se arrastraba entre los escombros hacia el centro de comunicaciones. El edificio había recibido un impacto directo, pero algunos equipos aún funcionaban. Podía oír los gritos de su gente resonando por las calles vacías. Los Bort no solo los estaban matando, los estaban transformando, tomando a los Qatari vivos y colocándolos en cuerpos metálicos que servían al colectivo. La consola de comunicaciones chispeó al tocarla. La mitad de los circuitos se fundieron, pero el transmisor de largo alcance aún tenía energía. Sekti comenzó a enviar el mismo mensaje en todas las frecuencias que alcanzaba. Su voz se quebró al hablar en medio de la estática. Aquí el comandante Stai de la Fuerza de Defensa Qatari. Velara Prime está bajo ataque. El colectivo Bor ha atravesado nuestras defensas. Se están llevando a nuestra gente, convirtiéndola. Tenemos quizás horas antes de que caiga el último de nosotros. Por favor, si alguien puede oír esto, necesitamos ayuda. Nuestros hijos mueren. Nuestro mundo arde. Que alguien responda, por favor. Envió el mensaje una y otra vez. Las primeras respuestas llegaron rápidamente, pero todas decían lo mismo. El Consejo Galáctico estaba en sesión y no podía actuar sin votación. Las fuerzas de la hegemonía estaban ocupadas en otros lugares. La Federación de Comercio consideraría la ayuda humanitaria después de que terminara el conflicto. Todos tenían una excusa. La República de Altarion respondió con compasión, pero explicó que su flota estaba demasiado lejos. El colectivo Sepro ofreció oraciones. La Hermandad de Silicio calculó que la intervención costaría más vidas de las que salvaría. Una a una, todas las grandes potencias de la galaxia encontraron razones para mantenerse alejadas. Sakti sintió que la esperanza se agotaba en su pecho. Los cátaros habían ayudado a todas estas especies en algún momento. Habían compartido libremente sus conocimientos médicos. Cuando la plaga aldeana azotó, los médicos cátaros trabajaron durante meses para encontrar una cura. Cuando el mundo natal de los Sepr sufrió una hambruna, los bioingenieros Qatari crearon nuevos cultivos. La Hermandad del Silicio debía sus sistemas energéticos actuales a los Qatari, tecnología cristal. Pero nada de eso importaba ahora. El miedo reinaba en la galaxia, y todos temían a los Bort. En la Tierra, el teniente coronel Jake Morrison se encontraba en el centro de comunicaciones del Comando de Defensa de Saúl. Estaba tomando su tercera taza de café y revisando informes de patrulla cuando la transmisión alienígena interrumpió el parloteo de fondo. La mayoría de los operadores humanos la habrían ignorado. Los idiomas alienígenas sonaban a ruido para oídos inexpertos. Pero Morrison había pasado 2 años estudiando xenología tras el establecimiento de los protocolos de primer contacto. Entendía lo suficiente de Qatari como para saber lo que oía. Una especie se estaba extinguiendo y pedía ayuda. Morrison llamó al Filon, los Qatari. La Tierra nunca había contactado directamente con ellos, pero los informes de inteligencia los describían como sanadores pacíficos. Su tecnología era avanzada, pero se centraba en la medicina y la agricultura. No tenían un ejército digno de mención. El archivo también contenía todo lo que la Tierra sabía sobre el colectivo Bort. Los Bort eran una pesadilla hecha realidad. Mitad máquina, mitad biología. Consumían mundos enteros. Tomaban seres vivos y los convertían en extensiones de su mente colectiva. Cada victoria los hacía más fuertes. Cada derrota era solo un revés temporal, porque aprendían de cada derrota. La mayoría de las especies de la galaxia vivían con el temor del día en que los Bort los detectaran.
La Tierra aún era demasiado pequeña y lejana para ser un objetivo, pero eso no duraría para siempre. Morrison escuchó la voz del comandante alienígena quebrarse al describir cómo alimentaban a niños en máquinas de conversión. Un escalofrío se apoderó de Morrison. Había visto la guerra antes. Sabía cómo sonaba la desesperación en cualquier idioma. Cogió su teléfono seguro y llamó a la almirante Lisa Carter. Carter estaba en su oficina revisando informes presupuestarios cuando recibió la llamada de Morrison. Escuchó la grabación en silencio. Al terminar, guardó silencio un largo rato. ¿Qué sabemos de estos Keerie?, preguntó. Son especialistas médicos, pacíficos, y nunca han hecho daño a nadie, que sepamos. Son tan peligrosos como una nave hospitalaria. Y la cuarta, malas noticias. Muy malas noticias. Convierten a la gente en máquinas. Todos los informes dicen que son imposibles de detener una vez. Se ponen en marcha. Carter miró por la ventana las naves que orbitaban la Tierra. La flota terrana era pequeña comparada con las grandes potencias de la galaxia, pero estaba creciendo. Más importante aún, estaba rudimentariamente construida por humanos, y los humanos tenían algunas ventajas de las que otras especies parecían carecer. ¿A qué distancia está este planeta?, preguntó. 3 semanas a máxima potencia. Tendríamos que llevarnos a la Valquiria y a la mayor parte del 2º batallón. Son muchos marines para una especie que no conocemos. Morrison guardó silencio un momento. Luego dijo: Señora, tengo hijos. Si alguien los estuviera convirtiendo en máquinas y yo pidiera ayuda, querría que alguien respondiera, aunque nunca me conocieran. Carter tomó su decisión en ese momento. No había ascendido al mando de la Fuerza Expedicionaria Terrana jugando a lo seguro. La Tierra aún era nueva en la política galáctica, pero podían establecer sus propias reglas. Comuníquese con el coronel Hayes. Dígale que prepara el 2º batallón para un despliegue inmediato. Carga de combate completa. Señora, no tenemos tratados con estos alienígenas. Ninguna obligación formal. Carter sonrió, pero no era una expresión agradable. Coronel, los marines no necesitan tratados para hacer lo correcto. Vamos a mostrarle a esta galaxia lo que hacen los humanos cuando alguien pide ayuda. En 6 horas, la Valquiria de Tis estaba cargada con 500 marines y todo lo necesario para librar una guerra. El coronel Ben Hayes se quedó en el puente mientras la Tierra se alejaba tras ellos. Había leído los archivos de ambas especies. Los cátaros parecían buenas personas que merecían algo mejor. Los Bor sonaban como exactamente el tipo de enemigo que necesitaba ser eliminado. Hayes pensó en su propia hija en la Tierra. Si las máquinas venían por ella, querría que alguien respondiera a su llamada de ayuda. Esa era razón suficiente para él. La Valquiria saltó a un viaje más rápido que la luz, llevando esperanza hacia un mundo moribundo. Tras ellos, la Tierra seguía girando en el vacío, sin percatarse de que sus marines estaban a punto de cambiar el equilibrio de poder en la galaxia. En las ruinas de Velara Prime, el comandante Stay recibió una última transmisión. Era en un idioma que nunca había oído, pero la traducción se escuchó con claridad. Habla el coronel Ben Hayes, Fuerza Expedicionaria Terrana. Recibimos su mensaje. Viene ayuda. Esperen. Sakai miró fijamente la consola. Terranos. Nunca había oído hablar de ellos. Pero alguien venía. Alguien había respondido. Por primera vez en semanas, sintió algo más que desesperación. No sabía que acababa de contactar con la especie más peligrosa de la galaxia. La Valquiria de Tes surcaba el espacio a toda velocidad. En la sala de reuniones de la nave, el coronel Ben Hayes se encontraba frente a sus marines. La pantalla holográfica mostraba lo poco que sabían sobre su destino. Velitara Prime parecía un mundo ajardinado, como en los archivos antiguos. Ahora probablemente era una ruina humeante. Escuchen, dijo Hayes. Su voz transmitía la autoridad de 20 años guiando a marines en situaciones imposibles.
Vamos a ayudar a una especie llamada Katari. Son médicos y agricultores. Buena gente, según dicen. El enemigo se llama Colectivo Bort. Son máquinas que devoran planetas y convierten a las personas en más máquinas. La sargento de primera clase María Santos levantó la mano. Era una mujer menuda con cicatrices en el rostro de la rebelión de Marte. Señor, ¿cuál es exactamente nuestra misión? ¿Evacuación o combate? Hayes miró los rostros a su alrededor. Eran asesinos profesionales, pero también protectores. Cada uno de ellos se había unido a los marines para defender a la humanidad. Hoy, defenderían la humanidad de alguien más. Ambas cosas. Sacamos a los civiles si podemos, pero si los Bort quieren pelea, les damos una que recordarán. Los marines comenzaron a estudiar todo lo que pudieron encontrar sobre sus enemigos. Los archivos de inteligencia eran escasos. La mayoría de las especies que lucharon contra los Bort no sobrevivieron para presentar informes, pero había algunas grabaciones de naves de refugiados y sensores de largo alcance. El sargento de artillería Pete Johnson vio un video de las fuerzas terrestres Bort. Las máquinas se movían en perfecta coordinación. Nunca se cubrían. Nunca se retiraban. Simplemente avanzaban y mataban a todo a su paso. Luchan como robots, dijo a su escuadrón. Son robots, respondió el sargento Chris Taylor. Al menos en parte. Miren esto. Taylor sacó un análisis de la tecnología Bort. Cada unidad tenía componentes biológicos combinados con piezas mecánicas. Podían adaptarse a nuevas amenazas en tiempo real. Si le disparabas a una con un láser, la siguiente tendría mejor blindaje contra láseres. Si usabas explosivos, desarrollarían contramedidas. Entonces, ¿cómo matamos algo que aprende de cada ataque?, preguntó la soldado de primera clase Amy Chin. Taylor sonrió. Los matamos más rápido de lo que pueden adaptarse. En la enfermería, Danny Rodríguez, de tercera clase de Corman, estudiaba biología cátara. Los alienígenas estaban hechos de silicio en lugar de carbono. Sus cuerpos eran cristalinos, casi como vidrio vivo. Eran hermosos, pero frágiles. Un humano probablemente podría romper huesos cátaros con un fuerte apretón de manos. ¿Cómo se supone que vamos a proteger algo tan delicado?, preguntó Rodríguez a la doctora de la nave. Con cuidado, respondió ella. Pero recuerden, esta gente ha sobrevivido miles de años. Deben ser más resistentes de lo que parecen. El viaje les dio a los marines tiempo para reflexionar sobre lo que hacían. La mayoría de las especies galácticas libraban guerras según reglas antiguas. Las batallas ocurrían en espacio abierto o en áreas designadas. Los civiles eran evacuados primero. Los ejércitos se enfrentaban en combate formal con armas y tácticas acordadas. Los humanos nunca habían aceptado esas reglas. La capitana Nicole Wright reunió a sus líderes de escuadrón en sus aposentos. Era joven para ser capitana, pero se había ganado su rango en los brutales combates en Europa. Su gente confiaba en ella porque los trajo a casa con vida. Los informes de inteligencia dicen que la mayoría de las especies alienígenas libran guerras defensivas, dijo. Construyen posiciones fuertes y esperan a que el enemigo ataque. Cuando pierden demasiadas personas, se rinden y negocian. ¿Qué hay de malo en eso?, preguntó el teniente Kevin Brooks. Wright sonrió. Nada si luchas contra otros alienígenas. Pero no somos alienígenas. Somos humanos y los humanos no luchan limpio. Mostró una exhibición táctica. Los Bort esperan que sus enemigos sean predecibles. Se adaptan a lo convencional. Tácticas, pero no hay nada convencional en la guerra humana. Los marines comenzaron a planear operaciones que habrían horrorizado a otras especies. Usarían a sus propios heridos como cebo. Lucharían en ciudades y usarían a los civiles como cobertura. Atacarían instalaciones médicas y suministros de alimentos. Romperían todas las reglas de la guerra civilizada porque los Bort no eran civilizados. El teniente Brooks hizo la pregunta que todos tenían en mente. ¿Y si no podemos ganar?
¿Y si son demasiados? El coronel Hayes había estado escuchando desde la puerta. Entonces nos aseguraremos de que recuerden haber luchado contra los humanos. Nos aseguraremos de que la próxima vez que alguien pida ayuda contra los Bort, todas las especies de la galaxia sepan que los humanos respondieron. A medida que se acercaban a Velita Prime, los sensores de la nave comenzaron a captar más detalles. El planeta estaba oscuro, sin luces de las ciudades, sin señales de radio, sin signos de resistencia organizada. Los escáneres de largo alcance mostraban enormes naves en órbita. La cuarta flota de cosecha estaba devastando el mundo. El sargento Santos encontró al coronel Hayes en la plataforma de observación, observando el planeta que había venido a salvar. Señor, algunos marines se preguntan si es demasiado tarde. Si todos ahí abajo ya están muertos. Hayes no apartó la vista del planeta. Tal vez sí. Pero si hay un solo Qatari vivo y libre, no es demasiado tarde. Y si todos se han ido, Hayes se giró para mirarla. Su mirada era dura. Entonces nos aseguraremos de que los Bort paguen por lo que hicieron. Nos aseguraremos de que sepan que matar a gente pacífica tiene consecuencias. La Valquiria se desprendió de más rápido que la luz. Viajar al límite del sistema. Inmediatamente, las computadoras de la nave comenzaron a rastrear naves Bort. Había docenas de ellas. Enormes naves diseñadas para devastar planetas hasta el núcleo. Naves más pequeñas que se movían entre la superficie y la flota, y naves de patrulla que ya giraban hacia la nave humana. Contacten con la superficie, ordenó Hayes. Averigüen si alguien sigue vivo ahí abajo. El oficial de comunicaciones probó todas las frecuencias. Durante largos minutos, solo hubo estática. Entonces, débil y distorsionada, llegó una voz familiar. Habla el comandante Stay. ¿Quién es? Por favor, identifíquese. Hayes tomó el micrófono. Comandante, soy el coronel Hayes. Somos la ayuda que pidió. ¿Cuál es su situación? El alivio en la voz de Saktay era evidente, incluso a través del software de traducción. Coronel Hayes, tenemos quizás 3.000 civiles escondidos. Los Bor controlan la superficie. Han estado llevando a nuestra gente para convertirla. No podemos resistir mucho más. Hayes estudió la pantalla táctica. La flota Bor era enorme. Su nave era rápida y estaba bien armada, pero lo superaban en número 50-1. Un comandante astuto pediría refuerzos y esperaría una mejor oportunidad. Pero no había tiempo para astucias. Solo había tiempo para lo necesario. Comandante, vamos a bajar. Prepara a su gente para moverse. Vamos a sacarlos de ahí. ¿Cuántas naves tienen? Preguntó Sakti. Una. Hubo una larga pausa. Una nave. Pero hay tantas naves Bor. Hayes sonrió. Comandante, está a punto de aprender algo sobre los humanos. No necesitamos una situación desfavorable. Solo necesitamos. Correcto. Se giró hacia su oficial táctico. Avisen a la flota. Todas las naves. Prepárense para la inserción en combate. Vamos directos a por ellos. La Valquiria aceleró hacia el planeta. Tras ellos, las naves de patrulla Bort los persiguieron. Adelante. Las plataformas de defensa orbital se activaron. La nave se estremeció cuando las primeras armas enemigas encontraron su alcance. En la bodega de tropas, 500 marines revisaron sus armas por última vez. Iban a la batalla contra todo pronóstico para salvar a personas que nunca habían conocido. Era exactamente el tipo de lucha por la que vivían los marines. El sargento Johnson miró a su escuadrón. Recuerden, no solo luchamos por los cátaros. Luchamos por la idea de que cuando alguien pide ayuda, los humanos responden. No desprecien esa idea. El casco de la nave comenzó a brillar al impactar contra la atmósfera. A través de las portillas, los marines pudieron ver la superficie en ruinas de Vela Prime. Ciudades ardían. Los bosques habían desaparecido.
El hermoso mundo de los archivos de inteligencia se había convertido en un páramo. Pero en algún lugar allá abajo, 3000 alienígenas contaban con ellos. Hayes hizo el anuncio que sería recordado en toda la galaxia. Marines, estamos a punto de hacer historia. Hoy, mostramos al universo lo que representa la humanidad. ¿Preparados? Es hora de recordarle a la galaxia porque nunca deben perder la esperanza. Las cápsulas de desembarco se lanzaron hacia el fuego y el humo de un mundo moribundo. Las cápsulas de desembarco silbaron a través de la atmósfera ardiente de Belitara Prime como estrellas fugaces. Dentro de la cápsula 7, la sargento María Santos agarró su rifle e intentó no pensar en las defensas aéreas Bort que los rastreaban. La cápsula se estremeció como plasma. Los rayos explotaron a su alrededor. Podía oír a sus marines respirando agitadamente por el sistema de comunicación. 30 segundos para el impacto, anunció la voz automatizada. Santos observó los rostros de su escuadrón. La soldado Amichen apenas tenía 19 años. El cabo Danny Rodríguez tenía una foto de su familia pegada en el casco. El cabo primero Pete Johnson tenía la edad suficiente para ser su padre, pero nunca se había echado atrás en una pelea. Estos eran buenos marines. Merecen volver a casa. Recuerden el plan, dijo Santos por encima de la calma. Atacamos con fuerza y rapidez. Los Bort no esperarán tácticas humanas. Aprovecha esa sorpresa. La cápsula 12 explotó en una bola de fuego cuando los interceptores Bor encontraron su objetivo. 9 marines murieron antes de poder tocar tierra. El coronel Hayes observó la explosión desde su cápsula de mando y sintió cada muerte como un puñal en el pecho, pero no había tiempo para lamentarse. Todavía no. Las cápsulas restantes se estrellaron contra la superficie de Belitara Prime. El impacto les rompió huesos y les arrancó dientes, pero los dejó con vida. Las puertas de las cápsulas de desembarco se abrieron de golpe y los marines salieron en tropel al infierno. La capital, Belitara Prime, había sido hermosa en su día. Los archivos de inteligencia mostraban torres de cristal que captaban la luz del sol y proyectaban arcoíris sobre jardines llenos de flores cantarinas. Ahora solo quedaban agujas rotas y ceniza. La UBO había despojado a todos de su valor y había dejado que el resto se quemara. La capitana Nicole Wright lideró a la compañía Alfa fuera de su zona de aterrizaje a toda velocidad. Su objetivo era una instalación de procesamiento de RV a 3 kilómetros al norte de la zona de desembarco. Inteligencia indicó que era donde el enemigo estaba convirtiendo a los Qatari capturados en drones biomecánicos. Los marines se movían entre las ruinas como lobos. Usaban coberturas que otras especies ignorarían. Avanzaban bajo fuego enemigo cuando cualquier fuerza militar en su sano juicio tomaría posiciones defensivas. Se dividían y atacaban desde múltiples direcciones a la vez. Las primeras unidades Bort que encontraron no estaban preparadas para las tácticas humanas. Las máquinas se habían adaptado a la guerra galáctica convencional. Esperaban que los enemigos concentraran sus fuerzas y atacaran el punto más fuerte. Esperaban que las batallas siguieran reglas. Los marines de Wright no seguían ninguna regla excepto la victoria. La cabo Amichen se arrastró por una tubería de drenaje llena de aguas residuales alienígenas para llegar a una posición de armas pesadas Bort. Salió cubierta de suciedad y sonriendo como una loca. El cañón de plasma que había estado inmovilizando a su escuadrón se silenció repentinamente cuando ella introdujo una granada en su alimentador de munición. El sargento Chris Taylor usó su experiencia en demolición para enfrentar a los vehículos Bort entre sí. Un simple transmisor de radio conectado a un transporte enemigo convenció a 3 unidades Bort de que el transporte era hostil. Lo destruyeron y se destruyeron entre sí en la confusión. Pero la verdadera conmoción llegó cuando la compañía de Wright llegó a las instalaciones de procesamiento. El edificio era una pesadilla de curvas orgánicas y precisión mecánica. Cintas transportadoras transportaban prisioneros cátaros a cámaras llenas de equipo quirúrgico. Las máquinas funcionaban con una eficiencia terrible, cortando partes orgánicas y reemplazándolas con componentes mecánicos.
Wright observó a través de su telescopio cómo un niño cátaro era atado a una mesa de operaciones. El niño no podía tener más de 10 años según los estándares humanos. Brazos mecánicos descendieron hacia el pequeño cuerpo cristalino. Algo frío y terrible se apoderó del pecho de Wright. Había presenciado crímenes de guerra antes. Había visto a civiles asesinados y ciudades incendiadas. Pero esto era diferente. Era la destrucción sistemática de la inocencia misma. Compañía Alfa, dijo en la calma. Su voz era firme, pero todos los marines que la oyeron sabían que alguien estaba a punto de morir. Nuevo objetivo. Mátenlos a todos. Los marines azotaron las instalaciones de procesamiento como un huracán. Entraron por ventanas, paredes y conductos de ventilación. Usaron armas que otras especies consideraban demasiado brutales para la guerra civilizada. Lucharon con una furia que las máquinas Bort no podían comprender ni contrarrestar. El soldado Rodríguez encontró a la niña Caterri aún atada a la mesa de operaciones. Los grandes ojos de los alienígenas lo miraron con terror y confusión. Rodríguez nunca había visto a un cátaro, pero reconocía el miedo en cualquier especie. Está bien, dijo en voz baja, aunque el niño no entendía sus palabras. Ya estás a salvo. Cortó las ataduras y alzó al pequeño alienígena en brazos. El niño casi no pesaba. Rodríguez sacó al Qatari de las instalaciones mientras sus compañeros terminaban de destruir el equipo de conversión. El capitán Wright se quedó de pie entre las ruinas de la cámara de procesamiento y calculó el coste. 23 marines muertos o heridos, pero habían salvado a 47 prisioneros Qatari y destruido una de las instalaciones clave del enemigo. Y lo que es más importante, habían enviado un mensaje al colectivo Bort. Los humanos no luchan como otras especies. Mientras tanto, el teniente Kevin Brooks guiaba a su pelotón a través de los túneles subterráneos bajo la ciudad. Su misión era encontrar al comandante Stay y a la población civil. Los túneles eran un laberinto de formaciones cristalinas y crecimientos orgánicos. Sin los guías Qatari, se habrían perdido en cuestión de minutos. Los marines se movían con cuidado en la oscuridad. Su equipo les daba ventaja en el combate nocturno, pero los túneles estaban llenos de sensores Bort y defensas automatizadas. A cada paso, podría desencadenar una emboscada. El cabo Pete Johnson tomó la delantera porque era el mejor leyendo el terreno. Había crecido cazando en los bosques de Montana y podía percibir el peligro antes de que apareciera. En los túneles alienígenas, esa habilidad mantenía a su escuadrón con vida. Movimiento adelante, susurró Johnson por el comunicador. Algo grande. Los marines se cubrieron tras formaciones de cristal mientras fuertes pasos resonaban en el túnel. Una unidad Boar Hunter dobló la esquina, sus sensores buscando objetivos. La máquina medía 2,4 metros de altura y estaba armada con armas capaces de atravesar el blindaje de un tanque. Johnson tomó una decisión que habría horrorizado a cualquier comandante alienígena. En lugar de ponerse a cubierto y pedir apoyo, cargó contra la máquina con solo un cuchillo y una oración. La cuarta unidad estaba programada para luchar contra enemigos que usaban tácticas y estrategia. No estaba programada para enfrentarse a un humano loco que atacaba a un enemigo superior con armas primitivas y pura determinación. Johnson murió cortando los cables de alimentación de la máquina, pero su sacrificio permitió a su escuadrón destruir la unidad de cazadores. Sus últimas palabras por el comunicador fueron: «Díganle a mis hijos que su padre se fue». El pelotón se adentró en los túneles y finalmente contactó con los supervivientes de Qatari. El comandante Saktai salió de su escondite con lágrimas corriendo por su rostro cristalino. «Vinieron», dijo en un inglés mal hablado. «De verdad vinieron». El teniente Brooks observó a los 3.000 cátaros acurrucados en las cuevas de cristal. Eran en su mayoría mujeres y niños, delgados tras semanas escondidos sin comida adecuada. Miraron a los marines humanos con una mezcla de esperanza y terror. «Señor, estamos aquí para sacarlo», dijo Brooks. «Pero debemos actuar rápido.
Los Bort saben que estamos aquí. Stay tradujo para su gente. Los cátaros comenzaron a recoger sus pocas pertenencias. Se habían ido. Los padres recogieron a sus hijos. Los ancianos se ayudaron mutuamente a levantarse. Se movían con la desesperada esperanza de quienes habían renunciado a esperar ser rescatados. Pero incluso mientras se preparaban para evacuar, los marines estaban descubriendo duras verdades sobre su enemigo. Los Bort se adaptaron más rápido de lo que la inteligencia humana había predicho. Las unidades que sobrevivieron a los encuentros con los marines comenzaron a desarrollar contramedidas a las tácticas humanas. La sargento Santos descubrió esto cuando su escuadrón se topó con una patrulla Bort que había aprendido de combates anteriores. Las máquinas ya no se agrupaban para ser atacadas fácilmente. Usaban cobertura como soldados humanos. Incluso intentaron flanquear su posición. Están aprendiendo, informó Santos por el comunicador. Los Bort se están adaptando a nuestras tácticas. El coronel Hayes recibió el informe de su puesto de mando temporal en las ruinas de un hospital cátaro. Ya lo esperaba. Los archivos de inteligencia advertían que las fuerzas Bort evolucionaban durante el combate. Pero Hayes también tenía un plan para eso. Todas las unidades adoptaron el Plan Charlie. Protocolos de máxima agresión. No les demos tiempo para adaptarse. El Plan Charlie no figuraba en ningún manual oficial del Cuerpo de Marines. Era un conjunto de tácticas que otras especies considerarían suicidas. Los marines se usarían a sí mismos como cebo. Atacarían de frente a las fuerzas abrumadoras. Ignorarían las bajas y presionarían con ataques que cualquier fuerza militar racional abandonaría. Era exactamente el tipo de plan que los humanos dominaban. Los marines comenzaron a atacar las posiciones Bort con renovada furia. Lanzaron ataques sin sentido táctico, pero que de alguna manera funcionaron. Usaron a sus propios heridos como señuelos para atraer el fuego enemigo. Avanzaron a través de campos minados porque la velocidad era más importante que la seguridad. La soldado Amichen se encontró defendiendo un cuello de botella contra 12 unidades Bort con solo un rifle dañado y pura terquedad. Mantuvo la posición durante 6 horas, tiempo suficiente para que continuara la evacuación de civiles. Cuando finalmente llegó el relevo, la encontraron aún disparando a pesar de haber recibido 4 disparos. ¿Por qué no se retiraron?, preguntó el sargento Santos mientras los médicos atendían las heridas de Chen. Chen esbozó una débil sonrisa. Porque esa gente de cristal contaba conmigo. No podía defraudarlos. Al final del primer día, los marines habían logrado algo que todos los expertos militares galácticos consideraban imposible. Habían detenido un avance Bort. Es más, habían hecho retroceder a las máquinas. Pero el coronel Hayes sabía que esto era solo el principio. La verdadera respuesta Bort aún estaba por llegar. Y cuando llegara, sus 500 marines se enfrentarían a todo el poder de un coronel galáctico. Ben Hayes se encontraba en las ruinas de lo que una vez fue una escuela cátara, contemplando las pantallas tácticas que mostraban la imposible situación a la que se enfrentaban sus marines. Los refuerzos Bort llenaban el espacio orbital alrededor de Beltera Prime. Miles de unidades enemigas convergían hacia las posiciones humanas. Lo más inteligente sería ordenar la evacuación y salir mientras aún pudieran. A Hayes nunca se le había acusado de ser inteligente. Señor, dijo la capitana Wright con la voz tensa por el cansancio. Tenemos quizás 6 horas antes de que la cuarta fuerza principal alcance nuestro perímetro. Según información, la probabilidad es de 10 a 1, o incluso peor. Hayes asintió. A su alrededor, sus marines supervivientes fortificaban sus posiciones y curaban sus heridas. Llevaban 3 días seguidos luchando. La mitad de su batallón estaba muerto o herido. Los hombres y mujeres que quedaban parecían haber pasado por un infierno. Porque así era. ¿Cuál es el estado de la evacuación de civiles?, preguntó Hayes. El teniente Brooks consultó su tableta. Tenemos unos 1500 Kata'ari en los túneles asegurados.
El comandante Stay dice que podría haber más supervivientes dispersos por el planeta, pero no podemos alcanzarlos. Hayes volvió a mirar las cifras: 1500 civiles, 500 marines, la mitad de ellos heridos. Contra una cuarta fuerza que contaba con decenas de miles, cualquier comandante racional ordenaría una retirada, salvaría a quienes pudieran y viviría para luchar otro día. Esa era una buena táctica. Ese era un pensamiento militar inteligente. Hayes pensó en el niño qatarí que el soldado Rodríguez había sacado de la planta de procesamiento. El niño tenía unos 10 años, tan pequeño que cabía en los brazos de un humano. El terror en esos ojos alienígenas perseguiría a Rodríguez el resto de su vida. Nuevas órdenes, anunció Hayes. No vamos a evacuar. No nos retiramos. Vamos a defender este planeta. Los marines lo miraron como si hubiera perdido la cabeza. La capitana Wright se acercó y bajó la voz. Señor, con todo respeto, eso es un suicidio. No podemos resistir ante esa cantidad de enemigos. Hayes sonrió, y su expresión no fue agradable. Capitán, no vinimos aquí a huir. Vinimos aquí a ganar. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer. Se giró para dirigirse a todos los marines presentes. Escuchen. Conozco las probabilidades. Sé a que nos enfrentamos. Pero también sé algo que los Bort no entienden. No solo luchamos por estos qatarí. Luchamos por la idea de que cuando alguien pide ayuda, los humanos responden. Esa idea es más grande que cualquiera de nosotros. Es más grande que este planeta. Va a cambiar la galaxia. La sargento María Santos levantó la mano. Señor, ¿cómo ganamos contra probabilidades imposibles? Sencillo, respondió Hayes. No luchamos su guerra. Luchamos la nuestra. Activó la pantalla holográfica que mostraba la superficie del planeta. Los Bort esperan que defendamos posiciones fijas. Esperan que concentremos nuestras fuerzas y esperemos su ataque. Así es como luchan las demás especies. Hayes señaló varios objetivos por todo el continente. En cambio, nos dividiríamos y los atacaríamos por todas partes a la vez. Atacaríamos sus estructuras de mando, sus líneas de suministro, sus redes de comunicación. Haríamos que reaccionaran ante nosotros, no al revés. El sargento Chris Taylor silbó bajo. Señor, eso significa dispersar nuestras fuerzas. Muy dispersas. Lo suficientemente dispersas como para atravesar sus defensas, asintió Hayes. Lo suficientemente dispersas como para alcanzar objetivos que no esperan que alcancemos. El plan era una locura desde cualquier punto de vista militar. Hayes quería dividir a los marines que le quedaban en unidades del tamaño de un escuadrón y lanzar ataques simultáneos por todo el planeta. Cada escuadrón atacaría un objetivo diferente. Algunos irían tras los puestos de mando de los Bort. Otros destruirían los depósitos de suministros. Unos pocos atacarían las instalaciones de conversión donde los qatarí capturados se convertían en máquinas. Era el tipo de plan que debería haber resultado en la destrucción completa de las fuerzas humanas en cuestión de horas. Hayes sabía que funcionaría porque los humanos no pensaban como otras especies. El sargento mayor Tony García se ofreció como voluntario para la misión más peligrosa. Llevaría a 12 marines y destruiría el principal centro de comunicaciones Bort en órbita. Era una misión suicida disfrazada de ataque táctico. Señor, necesitaremos una forma de llegar a la estación orbital. García dijo, estoy en ello, respondió Hayes. El comandante Saktay dice que los qatarí tienen algunas naves ocultas en hangares subterráneos. No son naves de guerra, pero podrían acercarlos lo suficiente. García asintió. Llevaba 22 años como marine. Tenía esposa y 3 hijas en la tierra, pero también sabía que algunas cosas merecían la pena morir. La capitana Wright se ofreció voluntaria para liderar un asalto a la principal instalación de conversión Bort. La inteligencia sugería que era la instalación de este tipo más grande del planeta, capaz de procesar a cientos de prisioneros al día.
Destruirla salvaría vidas y operaciones futuras. Está fuertemente defendida, advirtió Wright a sus líderes de escuadrón. Hablamos de múltiples unidades de caza, defensas automatizadas y probablemente 1000 soldados no tripulados. La cabo Amy Chen, aún vendada por sus heridas anteriores, levantó la mano. Señora, ¿cuántos marines tenemos para esta misión? 37, respondió Wright. Chen sonrió. Debería ser suficiente. Mientras tanto, en las cuevas de cristal, el comandante Saktai trabajó con los ingenieros cátaros supervivientes para modificar su tecnología para uso humano. Los extraterrestres quedaron asombrados por las armas humanas, pero también vieron formas de mejorarlas. Sus artefactos explosivos son toscos, pero efectivos, dijo Saktai al sargento Taylor. Podemos mejorarlos con campos de resonancia cristalina. Las explosiones serán mucho más poderosas. Taylor observó los delicados dedos alienígenas trabajando en sus cargas de demolición. Los cátaros estaban añadiendo componentes cristalinos que amplificarían la fuerza explosiva. Lo que había sido suficiente para destruir un edificio ahora arrasaría una manzana de la ciudad. Esto es increíble, dijo Taylor. ¿Por qué tu gente no los usa como armas? Stai parecía triste. Porque somos sanadores, no guerreros. Creamos cosas que ayudan a que la vida crezca. Nunca imaginamos que necesitaríamos destruir. A veces la destrucción es necesaria para proteger la vida, respondió Taylor. Estás aprendiendo eso ahora. Los cátaros, que estaban lo suficientemente sanos para luchar, comenzaron a unirse a las unidades marinas como guías y especialistas técnicos. No podían igualar la agresión ni la resistencia humana, pero conocían el planeta mejor que nadie. Mostraron a los marines caminos ocultos y pasadizos secretos. Identificaron puntos débiles en la tecnología Bort. Más importante aún, comenzaron a comprender lo que los humanos estaban haciendo por ellos. El Dr. Beltay, un médico cátaro, trabajó junto a Corman Rodríguez para tratar a los marines heridos. Estaba asombrada por la resiliencia humana. Su especie se cura muy rápido, dijo mientras observaba a Rodríguez trabajar con un marino con múltiples quemaduras por plasma. Y continúas luchando. Incluso cuando estás gravemente herido. Rodríguez levantó la vista de su paciente. Doc, no nos curamos rápido. Simplemente no nos damos por vencidos. Hay una diferencia. Los preparativos duraron 18 horas. Cuando las primeras unidades de asalto del VH alcanzaron el perímetro humano, los marines de Hayes ya se habían ido. El enemigo encontró posiciones vacías y equipo abandonado. El verdadero ataque comenzó al amanecer. El equipo del sargento mayor García había logrado llegar al centro de comunicaciones de Bort utilizando un transporte alienígena comandado. La estación orbital estaba ligeramente defendida porque los Bort nunca esperaron que nadie atacara su centro de mando y control. No habían planeado que los marines humanos volaran un barco robado a través de un campo de escombros para alcanzar su objetivo. García y su equipo se abrieron camino a través de los corredores orgánicos de la estación. Los cuartos defensores no estaban preparados para humanos que usaban granadas en espacios cerrados y avanzaban a través de su propio humo y fuego. Este es García, informó por comunicación. Estamos en el núcleo de procesamiento central comenzando la secuencia de demolición. Las cargas explosivas mejoradas atravesaron la estructura biomecánica de la estación como si fueran papel de seda. La última transmisión de García fue sencilla. Diles a mis hijas que su papá las amaba. La destrucción del centro de comunicaciones envió ondas de choque a través del colectivo Bort. Por primera vez en siglos, sus unidades operaban sin coordinación central. Los comandantes locales tuvieron que tomar decisiones sin el aporte de la inteligencia colectiva. El asalto del capitán Wright a las instalaciones de conversión fue igualmente exitoso. Sus marines atacaron el edificio desde 6 direcciones diferentes a la vez. Usaron los explosivos cátaros mejorados para atravesar paredes que deberían haber sido inexpugnables. Dentro de las instalaciones,
Wright encontró algo que le heló la sangre. Cientos de prisioneros de Ketari estaban siendo procesados simultáneamente. Hombres, mujeres, niños y alienígenas ancianos estaban siendo convertidos en drones biomecánicos. «Quémalo», ordenó Wright. Todo eso. Sus marines se movían por las instalaciones como una fuerza de la naturaleza. Destruyeron el equipo de conversión y liberaron a todos los prisioneros que pudieron encontrar. Cuando llegaron los refuerzos de Bor, encontraron el edificio en llamas y los prisioneros desaparecidos. El equipo de Wright había desaparecido en las redes de túneles, llevando a 340 cátaros rescatados a un lugar seguro. En todo el planeta se desarrollaron escenas similares. Pequeños equipos de marines alcanzaron objetivos que los Bort habían considerado seguros. Los depósitos de suministros explotaron. Los puestos de mando quedaron en silencio. Las unidades de cazadores se encontraron aisladas y rodeadas. Pero el costo fue terrible. Escuadrón tras escuadrón de marines murieron completando sus misiones. Buenos hombres y mujeres que nunca volverían a ver la Tierra dieron sus vidas para salvar extraterrestres que nunca antes habían conocido. El soldado de segunda clase Matt Johnson mantuvo un paso de montaña crítico contra las unidades 54 durante 6 horas. Estaba solo, sin apoyo, armado únicamente con su rifle y una determinación ilimitada. Cuando sus compañeros de escuadrón finalmente llegaron a su posición, el coronel Ben Hayes estaba en el hangar de lo que una vez había sido una estación de investigación cátara, contemplando el plan más loco de su carrera. Ante él se encontraban 3 lanzaderas Bort capturadas que sus marines habían tomado durante la lucha. Las naves alienígenas estaban diseñadas para transportar suministros entre la superficie y la flota orbital. Hayes planeaba utilizarlos para abordar la 4ª nave de mando. «Señor», dijo el capitán Wright, con su voz de días de combate. «Los transbordadores nos llevarán a la nave, pero el Bort nos detectará en el momento en que atraquemos. Caeremos en una trampa». Hayes comprobó su arma una vez más. A su alrededor, 60 marines se preparaban para lo que todos sabían que era una misión suicida. Estos eran los últimos soldados efectivos que le quedaban. Todos los demás estaban muertos, heridos o protegiendo a los civiles cátaros. Tal vez, estuvo de acuerdo Hayes. Pero si no eliminamos esa nave de mando, el Bort traerá más refuerzos. Todo lo que hemos hecho aquí no tendrá sentido. La sargento María Santos levantó la vista de su revisión de equipo. Su armadura estaba chamuscada y abollada tras semanas de lucha. Tenía una quemadura de plasma en el hombro izquierdo y heridas de metralla en ambas piernas, pero sus ojos estaban claros y decididos. «Señor, ¿cuál será la misión una vez que estemos a bordo?», preguntó ella. Hayes activó una pantalla holográfica que mostraba la estructura interna de la nave de mando Bort. La inteligencia estaba incompleta, pero mostró una nave enorme con corredores orgánicos y sistemas biomecánicos. «Encontraremos el núcleo de procesamiento central y lo destruiremos», dijo simplemente Hayes. «Corta la cabeza de la serpiente». El sargento Chris Taylor levantó la mano. «Señor, estas naves son parcialmente biológicas. Los explosivos normales quizá no sean suficientes. Es por eso que traemos esto», dijo Hayes, indicando un caso de cargas de cristal Qatari modificadas. Los ingenieros alienígenas habían trabajado día y noche para crear armas que alteraran los sistemas biomecánicos. El Dr. Saktai dice que esto provocará fallas en cascada en la tecnología orgánica. El plan era desesperado, incluso para los estándares humanos. 3 lanzaderas se acercarían a la nave de mando con el pretexto de entregar suministros. Una vez a bordo, los marines se dividirían en 3 equipos y se abrirían camino hasta el núcleo central. Con suerte, tendrían unos 30 minutos antes de que el Bort los abrumara. Debería haber sido imposible. Corman Danny Rodríguez terminó de tratar a un infante de marina herido y se unió al grupo de abordaje. Casi se le habían acabado los suministros médicos, pero llevó lo que pudo. Si los marines iban a morir en ese barco, al menos alguien intentaría mantenerlos con vida el tiempo suficiente para completar la misión.
¿Listo, doctor?, preguntó Hayes. Rodríguez asintió. Señor, tengo 3 hijos en casa. Mi hija quiere ser doctora como su papá. Si no detenemos a los Bort aquí, tal vez algún día vengan a por la tierra. Ven por ella. Hayes entendió. Cada marine en ese hangar tenía a alguien con quien pelear. 4 padres, hijos, hermanos, hermanas, personas que nunca sabrían lo cerca que habían estado de enfrentar el mismo horror que había consumido a Vela Prime. El comandante Saki se acercó a Hayes mientras los marines abordaban los transbordadores. El comandante Cátaro había insistido en acompañarlos a pesar de la frágil fisiología de su pueblo. Coronel, mi pueblo nunca olvidará lo que ha hecho por nosotros. Sakti dijo, viniste de la nada para salvar a extraños. Así no es como funciona la galaxia. Hayes se detuvo en la puerta del transbordador. Comandante, tal vez sea hora de que la galaxia aprenda a trabajar de manera diferente. Los 3 transbordadores se lanzaron hacia el cielo lleno de humo de Velara Prime. Debajo de ellos, el planeta ardía tras semanas de guerra. Por encima de ellos, la enorme nave de mando Bort esperaba como un cáncer metálico contra las estrellas. El viaje a la órbita duró 20 minutos. 20 minutos para que los marines pensaran en casa, en las personas que tal vez nunca volverían a ver, en si lo que estaban haciendo importaría al final. La sargento Santos miró a los marines en su lanzadera. Eran soldados profesionales, pero también eran seres humanos. Estaban asustados. Estaban cansados. Probablemente iban a morir, pero iban a morir de todos modos. El 4.º barco de mando era incluso más grande de lo que sugería el informe de inteligencia. La nave tenía 3 millas de largo y estaba cubierta de crecimientos orgánicos que palpitaban con vida extraterrestre. Los muelles de atraque se abrieron como heridas en el costado del barco para recibir las lanzaderas. Hayes sintió que la lanzadera aterrizaba en el hangar alienígena. A través de las ventanillas, pudo ver las unidades Bort moviéndose para investigar las llegadas inesperadas. En segundos, descubrirían que los transbordadores contenían marines humanos en lugar de suministros. Ve, gritó Hayes. Las puertas del transbordador explotaron hacia afuera cuando los marines entraron en tropel en el hangar. Los cuartos defensores fueron tomados completamente desprevenidos. Nunca se habían enfrentado a un enemigo que abordara voluntariamente sus barcos para luchar cuerpo a cuerpo en espacios reducidos. Los marines se movían por los pasillos orgánicos como una fuerza de la naturaleza. Usaron armas diseñadas para la guerra abierta en espacios apenas lo suficientemente anchos para que pasaran 2 personas. Lanzaron granadas en las esquinas y avanzaron mediante sus propias explosiones. El capitán Wright condujo al equipo Alpha hacia el núcleo de energía de la nave. Los pasillos estaban vivos. Literalmente vivo, con paredes que se movían y pasajes que intentaban sellarse. Sus marines utilizaron cortadores de plasma para atravesar obstáculos y seguir avanzando. Este lugar es como luchar dentro de un estómago gigante, observó el soldado Chen mientras atravesaba una pared que intentaba digerir su arma. Entonces démosle indigestión, respondió Wright, arrojando una carga de cristal a la materia orgánica. El equipo Bravo, liderado por el sargento Santos, se abrió camino hacia el centro de navegación del barco. Su misión era evitar que los Bort pidieran refuerzos adicionales. Los pasillos estaban llenos de sistemas defensivos que nunca habían sido diseñados para luchar contra humanos. Las armas automáticas que dependían del movimiento predecible del objetivo se encontraron disparando al espacio vacío mientras los marines se arrastraban a través de conductos de ventilación y túneles de mantenimiento. Las barreras biomecánicas diseñadas para detener ataques frontales se derrumbaron bajo los explosivos colocados por los marines que se acercaban desde ángulos imposibles. Personal. La experiencia en demolición del sargento Taylor resultó crucial cuando los equipos encontraron puertas que en realidad eran criaturas vivientes. Las barreras orgánicas podían resistir la mayoría de las armas, pero no tenían defensa contra los explosivos colocados precisamente en los lugares correctos.
Es como realizar una cirugía con dinamita, murmuró Taylor mientras colocaba cargas en lo que parecía un grupo de nervios gigante. El coronel Hayes condujo al equipo Charlie directamente hacia el núcleo de procesamiento central. La inteligencia sugirió que estaba ubicado en el corazón de la nave, rodeado por las defensas más poderosas que los Bort podían crear. El viaje al núcleo fue una pesadilla de túneles orgánicos y guardias biomecánicas. Los marines lucharon contra criaturas que eran en parte máquinas y en parte animales. Lucharon a través de cámaras llenas de una atmósfera ácida que devoró su equipo. Pero siguieron avanzando. Corman Rodríguez se encontró tratando heridas que ningún médico humano había visto antes. Quemaduras con ácido debido a una atmósfera extraña. Cortes de metal vivo que intentaron infectar las heridas. Quemaduras por armas de energía que continuaron dañando el tejido mucho después del impacto inicial. «Doctor, ¿voy a lograrlo?», preguntó el soldado Johnson, con su armadura disuelta por el ácido de un arma de arco Bort. Rodríguez miró heridas que deberían haber sido fatales. «Johnson, eres un infante de marina. Los marines no mueren hasta que se completa la misión». De alguna manera, Johnson siguió luchando. Mi núcleo de procesamiento central era una catedral de la tecnología orgánica. Enormes redes neuronales pulsaban con pensamientos extraños. Las computadoras biomecánicas procesaron información de todo el colectivo Bort. En el centro de todo, una criatura que era más una máquina que una entidad biológica dirigía la destrucción de mundos enteros. Hayes miró la inteligencia central y sintió que algo frío se instalaba en su estómago. Esta cosa había ordenado la muerte de miles de millones de seres sintientes. Había convertido a los niños en máquinas. Había consumido civilizaciones enteras. «Enciéndelo», ordenó. Los marines colocaron todas las cargas de cristal restantes alrededor del núcleo central. Los explosivos Qatari mejorados crearían una falla en cascada que destruiría la capacidad de la nave para comandar y controlar las operaciones Bort en toda la galaxia. Pero mientras se preparaban para detonar las cargas, la inteligencia central habló. Su voz llenó la cámara, hablando en perfecto inglés. «¿Por qué luchas por seres que no conoces? ¿Qué lógica os lleva a sacrificaros por desconocidos?» Hayes miró la inteligencia alienígena. «Porque es lo correcto. Definir. ¿Verdad?», la inteligencia exigió. Hayes pensó en el niño cátaro que Rodríguez había traído del centro de conversión. Pensó en la desesperada llamada de ayuda del comandante Saktai. Pensó en su propia hija en la Tierra. «Lo correcto es cuando alguien pide ayuda y usted responde», dijo Hayes. «Lo correcto es proteger a los inocentes. Lo correcto es enfrentarse a los acosadores incluso cuando las probabilidades son imposibles». La inteligencia procesó esto por un momento. «Tus acciones son tácticamente erróneas. No lograrás nada más que tu propia destrucción». Hayes sonrió. «Tal vez, pero nos aseguraremos de que recuerdes haber luchado contra los humanos. Y la próxima vez que alguien pida ayuda contra ti, todas las especies de la galaxia sabrán que los humanos respondieron». Él desencadenó los cargos. La explosión atravesó el sistema nervioso central de la nave como un rayo. La nave de mando Bor se cerró cuando su cerebro biomecánico murió. En todo el planeta, las unidades Bort comenzaron a apagarse cuando se cortó su conexión con la inteligencia colectiva. Hayes y sus marines se abrieron paso a través de pasillos que se derrumbaban mientras el barco moría a su alrededor. Muchos de ellos no lo lograron. Los buenos marines murieron en los túneles orgánicos, pero murieron sabiendo que su misión estaba completa.